Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Primero les quiero agradecer por estar hoy día con nosotros y además que van a tratar un tema súper interesante porque evidentemente hemos hablado todo el día de las traducciones, pero cuando traducimos no solo traducimos palabras, sino que traducimos culturas y eso significa que hay muchas formas de expresar una cultura. Y específicamente nuestros invitados hoy día van a hablar de cómo se traduce Asia desde lo visual y lo sonoro. Así que vamos a, en honor al tiempo y a la presentación que viene después, a hacer, les voy a pedir a cada uno que se presente, que nos cuente un poco más o menos del proyecto del cual quieren hablar hoy día y después tal vez tengamos tiempo para una o dos preguntas. Así que el que quiera partir, que parta nomás. ¿Quién parte? ¿Javier? Sí. ¿Partamos por allá? Entonces, si nos Tendría que poner mi ponencia. Ah, ya. ¿Quién estaba encargado del PowerPoint? La pongo yo mismo si quieres. Ahí viene corriendo raudamente. Javier. Aprovecho de reconocer mi ignorancia y así podemos partir la conversación. ¿Cómo se pronuncia? Yo lo pronunciaría Yaxa Cóndor, pero no sé si esa o se pronuncia como J esa X. No, lo pronuncias bien. En quechua, que es el origen de mi apellido, hay un sonido que no tenemos en castellano, entonces se pronunciaría Yaxa Cóndor. Ah, ya. Pero para los entendidos en castellano, Yaxa Cóndor nomás, pues. Yaxa Cóndor. Bueno, oye, qué interesante la mesa anterior. Me quedé muy pegado con algo que dijo Margarita Bustos cuando hablaba de, bueno, mi amiga también Doris Moromisato, respecto a esta idea de la pregunta de quién soy, ¿no? Y yo creo que eso, para mí, que estoy acá gracias a mi amiga Jessica, si no fuera por Jessica, yo creo que sería imposible que me inviten a la Católica, porque no soy académico, no estoy vinculado a la intelectualidad tampoco, sino más bien a la creación. Entonces, ¿quién soy? ¿No? Esa es una pregunta que me ha perseguido toda mi vida y ese es el producto artístico de alguna forma de mi obra, ¿no? Poética, ¿no? Esa búsqueda constante. Entonces, como no tengo muchas cosas que aportar en el sentido académico, les quería contar un poco, muy informalmente, del trabajo en el que estoy ahora y que es una propuesta que vincula de alguna forma mi origen peruano con Asia y con India, específicamente y particularmente con India porque he tenido el azar de estar vinculado a un par de veces a viajes importantes para mí. Entonces, ahí está. Bueno, mi libro se llama Autoícono y parte en Nazca y termina en Hampi. Hampi está, bueno, al sur de la India. Entonces, no sé, ¿puedes pasar la siguiente, Jessica? Bueno, parto entonces de una pregunta multimodal que en realidad pues es la misma pregunta de búsqueda, ¿no? Pensar en quién soy. Yo no creo que haya país, por lo menos en donde yo haya estado, más racista, más clasista, más complicado, ¿no? que el Perú. Ser peruano probablemente debe ser la mejor cosa que me haya pasado, dada esa complicación, pero también lo peor que me haya pasado, ¿no? En gran parte por el racismo del que yo he vivido carne propia toda mi vida, probablemente no volvería a vivir en el Perú nunca, ¿no? Y esto es muy difícil de entender, ¿no? ¿Por qué a una persona de origen nipón le puede costar tanto vivir en el Perú si el ceviche básicamente viene pues de una orientación japonesa muy clara, ¿no? ¿Por qué a una persona negra le puede costar tanto vivir en el Perú si tenemos una tradición musical
clarísima, evidente en el Perú, ¿no? ¿Y por qué a mí, por ejemplo, ¿no? Que tengo el apellido, me preguntaba Marcela, ¿no? Yaxa Cóndor, es un apellido indígena, es un apellido quechua, ¿no? Me ha costado tanto defenderlo, ¿no? En general, cuando estoy acá en Chile o en otros países, la gente me halaga el apellido, ¿no? Me dice, qué bonito tu apellido. Y la pregunta inmediatamente después es, ¿y qué significa, no? Y ahí hay una serie de cosas que se vinculan a esto. Bueno, yo de niño me he tenido que trompear por mi apellido, ¿no? O sea, para que no me hagan bullying por lo difícil que es en Lima, ¿no? Entonces Lima también es un universo distinto. Entonces, no siendo peruano, es difícil entender cómo han existido fenómenos como Sendero Luminoso, ¿no? Del que también me tocó vivir a mí en los años finales de los años 80, comienzo de los 2000, y explicarse por qué es una de las guerrillas más violentas de Latinoamérica. O sea, los entendidos me ayudarán a saber si es que hay alguna que haya sido más sanguinaria, ¿no? que Sendero Luminoso. Entonces, parto de esta pregunta heideggeriana: ¿por qué hay humanos en lugar de no haber humanos? Y que luego retoma Montalbetti, ¿no? Poeta peruano, amigo también. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos, ¿no? Desde que probablemente tenemos uso de razón, Perú es un problema constante, ¿no? Y está este hermoso libro que escribió Jorge Basadre llamado Perú, Problema y Posibilidad. Es un territorio que proviene de una de las 5 o 6 culturas más o milenarias del mundo, así como las asiáticas, ¿no? En ese sentido, estamos emparentados con México, con China, con India, ¿no? Y ser peruano, para mí como poeta, es un trabajazo, ¿no? Es un trabajo realmente como a veces agotador, ¿no? Porque está vinculado a estar siendo todo el tiempo. Y a lo mejor lo que estoy diciendo es una redundancia, ¿no? ¿Quién no está siendo todo el tiempo? Pero en Perú pareciera que la identidad peruana te lleva a esa tarea, no, por lo menos consciente. Entonces, no sé si por favor puedes pasar la siguiente. Bueno, un poco para reforzar esta idea. Sí, puedes dejar esa ahí, está perfecto, ¿no? Entonces, en quechua tenemos 2 terminologías que me parecen interesantes, ¿no? Primero, kachkanikarami, que significa sigo siendo. Y esto suele ser un saludo, ¿no? Es como cuando recién ves a otra persona, ¿no? En vez de decir hola, declaras que sigues siendo quien eres, ¿eh? Y la siguiente acepción, llamada Tupananchikama, quiere decir hasta volver a encontrarnos, pero hasta volver a encontrarnos en el sentido de seguir siendo lo que éramos. Y yo cito esto porque en mi libro creo que siempre fue una propuesta muy consciente, ¿no? La idea de la autorreferencia, ¿no? Ahora hablaré un poquito de lo que significa autoícono, como una constante para seguir siendo. Es difícil que el futuro se acuerde, digamos, de los poetas, las poetas, ¿no? En general vamos a estar siempre de paso. Y la trascendencia de la obra normalmente es una quimera siempre muy, muy acotadamente temporal, ¿no? Pero en este seguir siendo, para mí hubo una pregunta muy importante que me hizo un amigo también, poeta chileno. Pues, ahora sí la siguiente, por favor. Que se llama Maquieira, Diego Maquieira. Y bueno, siempre hemos tenido conversaciones también, pues, informales, pero para mí trascendentes. Y después de presentarle algunos textos míos, que evidentemente no le gustaron, me hizo una recomendación que yo seguí al pie de la letra, ¿no? Me dijo, tienes que buscar tu poesía en tu ADN. Y para mí fue trascendente eso, ¿no? Porque me obligó luego a volver al Perú, país que ya, como se han dado cuenta, me es tan complicado, ¿no?
Eh, y fui a buscar mi ADN, ¿no? Y el ADN lo encontré en la historia, sobre todo en la historia precolombina, ¿no? Y sobre todo, en el caso de autoícono, en Nazca. Ustedes se acordarán de las líneas de Nazca, los geoglifos, ¿no? Que son famosos. Y terminó siendo como un descubrimiento muy poético, ¿no? Para mí, en el sentido de calmar todas estas dificultades identitarias que siempre me han abordado, ¿no? Entonces, imagínense que vengo yo, migrante peruano en Chile, a descubrir a otro consejo poético, ¿no? De una persona que aprecio, y me manda de vuelta, ¿no? A mi país, pero no a esa identidad conflictuada de mi etapa contemporánea, ¿no? Sino a la historia. Entonces, y en Nazca ocurre que descubro la idea de divinidad que para los Nazca fue tan importante. Nazca comparte con Chile, de alguna forma, el desierto más árido del mundo, ¿no? Ustedes saben que Atacama está caracterizado por eso, ¿no? Y es el desierto más así seco del mundo. Bueno, la placa de Nazca es básicamente la misma cosa, ¿no? O sea, parte del mismo espacio. Y los pobladores Nazca tuvieron una relación importantísima con la naturaleza por la falta de agua, ¿no? Entonces, terminaron siendo como haciendo lo imposible en el arte, en la estética, en una serie de expresiones humanas, no para mostrarse, sino para rogar a la divinidad que los conectara con estos recursos naturales. Entonces a mí me pareció impresionante, realmente un descubrimiento gigante, que se hicieran las líneas de Nazca, porque era una especie de ruego, una especie de oración, ¿no? A los dioses en los que creían, para que por favor no se olvidaran de ellos, ¿no? Y particularmente ahí hay un dios llamado el dios Con, que es un dios volador, ¿no? Entonces las líneas de Nazca y los geoglifos de Nazca estaban pensados pues para que este dios Con, que pasaba una vez al año, no se olvidara de ellos, ¿no? Para que los viera. Si uno ve los textiles Nazca, los ceramios Nazca, todos los motivos, ¿no? Todo ese lenguaje visual que existe está vinculado a lo mismo. Y acá es interesante, ¿no? Porque yo dije, bueno, y de repente yo estoy escribiendo pues mis grandes poemas para que los lea Maquieira u otra gente, ¿no? O para que tenga público, para que la gente se entienda, para que pueda expresarme, ¿no? Entonces, los Nazca me dieron la lección de que en realidad el arte, maravilloso por otro lado que ellos hacen, no es para pues, que la gente realmente los vea, ¿no? Sino es una conexión aún mayor, es una conexión con la divinidad. Y entonces por ahí fui. Y eso me llevó a vincularlo con Hampi en India. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente. Y ahí, bueno, se dieron algunas cosas milagrosas, ¿no? Ahí a un lado tenemos a Hanuman, ¿no? Dios de los monos, pero con una serie de atributos de justicia, de coraje, de fortaleza, ¿no? Es el Dios que levanta montañas, que tiene una relación muy grande con el viento. Y por otro lado, miren, ahí esto se puede ver desde una avioneta, ¿no? En el desierto de Nazca. Bueno, la siguiente, por favor. Al lado derecho mío tengo a Cahuachi, que es un lugar en Nazca. No es el más famoso, de hecho está bastante abandonado. Yo siempre hago la tonta broma de decir que mi país es un país arruinado porque está lleno de ruinas, ¿no? Donde uno menos se espere, hay lugares como estos. Cahuachi es bien particular y fue importante para mí porque es un lugar teocéntrico y juntaba a las culturas del antiguo Perú. O sea, se hacían unos medios carretes en este espacio para evocar la divinidad, ¿no? Nazca estará pues a unos 400 kilómetros al sur de Lima y a Cahuachi particularmente
llegaban pobladores de la selva peruana. O sea, imagínense cómo se hará caminar, no había avión, desde Iquitos hasta el desierto de Nazca, o desde Puno, desde el lado Titicaca, caminando hasta el desierto de Nazca, ¿no? Y lo mismo de culturas aledañas al Ecuador que llegaban hasta allá. Y todo esto para convivir en una divinidad particular, respetada, ¿no? Individual, pero donde todo confluía, ¿no? Y donde todo se daba. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, en Hampi, que pues fue en la época en la que tuvo su mayor esplendor, ¿no? Más o menos entre 1336 y 1565, fue la segunda ciudad más grande del mundo, ¿no? Después de Pekín, ¿no? Entonces era así como la más poblada, y de hecho desapareció porque ya era peligrosamente grande, ¿no? Y peligrosamente poderosa. Entonces, hay más de 1600 templos, establos de elefantes, acueductos, ¿no? Que también supieron manejar, igual que los Nazca, y una ciudad que fue, igual que Cahuachi, aplastada. En el caso de Hampi, aplastada porque era económica, militarmente importante, y en el caso de Cahuachi, porque a la gente se le acabó la fe, ¿no? Una de las teorías es que hubo una sequía muy grande, uno de los cambios climáticos que han habido a lo largo de la historia, y acabó con la población y acabó también con la fe. Entonces la idea de que, imagínense, ¿no? En lo que más crees se acabe de un momento a otro, para mí también fue muy significativo, ¿no? O sea, cómo uno desde el arte es capaz de aplastar su propio arte, ¿no? De enterrar su propio arte. Y eso yo lo encuentro también como un signo de mucha valentía. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa? Y ya con esto termino también. Esto también de las momias, ¿no? Bueno, en Nazca también son una sociedad que momificó mucho, ¿no? Las momias están en todo el desierto, realmente enterradas en muchos lugares que están todavía por descubrirse. Y es una suerte de horror a la descomposición, ¿no? De quién uno ha sido. O sea, el horror a la descomposición de la identidad, finalmente, ¿no? Entonces, eso lo vinculé mucho con la idea de la reencarnación india. ¿No? Bueno, ahí pueden leerlo. Bueno, y es realmente impresionante todas estas cosas que ocurrieron en ese contexto. Y si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y entonces, de ahí el nombre autoícono. Porque autoícono no es un invento mío, eso lo inventó Jeremy Bentham, que es el filósofo, pues así, utilitarista, ¿no? Por excelencia, y que no tuvo mejor idea que hacerse también embalsamarse, ¿no? Después de muerto, ese fue su deseo, ¿no? Siguió como esta misma línea que yo he encontrado tanto en los Nazca como en la trascendencia hinduista del cuerpo, ¿no? De seguir ahí. Y bueno, hasta ahora existe ahí, ¿no? Su autoícono vive en Londres. Entonces, este viaje de Nazca a Hampi no ha terminado, creo yo, es lo que estoy trabajando ahora. Pero, digamos, dados todos estos antecedentes, yo también me hice mi autoícono. Entonces, pon la siguiente, por favor. Bueno, ahí hay algunas cosas del libro que lo hicimos en conjunto con Nelson Plaza, que es sí, uno de los más queridos, admirados grabadores chilenos. Y termina siendo una tercera cosa, ¿no? Porque es una conversación entre poemas míos, todas esta maraña de conceptos que les he tratado de resumir.
y las imágenes, ¿no? Entonces el libro es una tercera cosa, es una conversación final. Hay algunos poemas que seleccioné en relación a Nazca también, ¿no? Bueno, y la siguiente, por favor. Y finalmente el libro termina con esta idea de mi apellido como autoícono, ¿no? Eh, la primera, digamos, quien recoge, ¿no?, mi apellido es el español Diego González Holguín en 1608 y lo recoge en el vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua de los incas o lengua quechua se llama. Y yaxa lo que significa es pasmar a otro, hacerle turbar de miedo o cortarle o desmayarle o helarle la sangre como el que ve un león cerca o una serpiente. Entonces sería pues, un apellido compuesto, yaxa, aplicado al cóndor, ¿no? Entonces es un cóndor que está, digamos, te pasma cuando caza, ¿no? Esa sería la primera acepción. Y finalmente eso responde a la dicotomía del mundo andino, ¿no? El mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? El Urin y el Anan. Entonces, como eso yo lo sé, eso ya lo dijo González Holguín, empecé a hacer un juego con este apellido, a darle distintas significancias en relación a lenguas también antiguas, ¿no? Entonces está ahí en lengua cuye, por ejemplo, que es el pueblo de origen realmente de mi apellido, en el norte del Perú. Está también en lengua chipaya, que es del altiplano, donde probablemente también tengo ancestros. Los chipayas son particulares, ¿no? Porque son los pobladores, les llaman los pobladores de la lengua del agua, ¿no? Porque fueron oprimidos de los oprimidos. O sea, los chipaya habitaban originalmente el lago Titicaca. Los uros, que son los que actualmente habitan el lago Titicaca, los sacaron de ahí. Y a los uros a la vez los sacaron los aymaras, y los aymaras fueron sacados por los incas. Entonces imagínense esa cadena, ¿no? Finalmente, inevitablemente, ¿no? Yo creo que cada peruano debería hacerse un autoícono, ¿no? Porque nadie lo va a reconocer. Es una tarea casi imposible. Y más bien debería hacerse un autoícono porque cada peruano, cada habitante, ¿no?, de mi país debería tener una búsqueda espiritual en las divinidades del antiguo Perú, del Asia o de donde sea, ¿no? Y finalmente dentro de uno mismo, que esa es la propuesta artística. Eso. Hola a todos. Yo soy Bambú Orellana, soy guionista de animación, llevo 15 años trabajando en hacer animación. Soy de Iquique, así que me ha gustado mucho escuchar cosas de Perú porque yo crecí con cultura de Perú, como viendo tele que llegaba directo, vi Laura en América, de verdad en el América, y crecí con Karina y Timoteo y con Pataclown y todo eso. Bueno, y tengo un estudio de animación que se llama Type Creative Lab, en el que nos dedicamos a desarrollar contenido de animación, tanto prestando servicios, escribiendo guiones para Chile y para todo el mundo, como haciendo contenido propio. Entonces, un poco lo que quiero comentarles es cómo la industria de la animación en Chile y en el mundo ha sido influida por la animación de Japón en particular. Y eso, cómo eso me influencia a mí también como en lo personal y en el trabajo que hago yo. Entonces, la siguiente diapo, partiendo por la idea de que fuera de Asia, Latinoamérica es el continente que más consume anime en el mundo. En particular, Perú y Chile son los que más consumimos anime. Y hay razones como económicas y sociales por eso, que las razones tienen que ver con que en Europa y en Estados Unidos, desde los 70 en adelante, bueno, en Estados Unidos desde los años 30, no sé, pero ellos tenían la capacidad de producir sus propias animaciones, tenían Disney, tenían un montón de contenido propio, y
Latinoamérica no tenía la capacidad de hacer eso. Entonces, Latinoamérica empezó a volverse un muy buen mercado para la animación japonesa porque podía comprar animación japonesa y doblarla, lo que era mucho más barato que producir animación como tal. Además, teníamos cultura ya de traducir y de hacer doblaje de proyectos audiovisuales porque ya consumíamos cine no animado, doblado, películas de Estados Unidos, etc. Entonces también teníamos mucha cultura teníamos industria de doblaje en Latinoamérica en general. Además, también nos encantamos más fácilmente con las historias que pudimos ver desde los 70, y los 80 en adelante, Robotech y todo eso en Chile, porque no sufríamos la censura que sufrían otros países. La animación era considerada algo para niños en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo. Entonces censuraban las escenas de violencia, las relaciones homosexuales, todo eso se censuraba. Pero en Chile y en Latinoamérica, como teníamos teleseries exageradas donde una mujer quedaba ciega y la llevaban al manicomio y en verdad no estaba loca porque el malvado marido era el que la había ocultado porque quería estar con su amante, la gente era como, ¿por qué vamos a censurar esto? Que Sailor Moon se besen entre mujeres si quieren y que los caballeros zodíacos se peguen y haya sangre, no nos importa, véanlo. Lo que nos permitió disfrutar de todo lo narrativo que tenía la animación japonesa. Al censurar la animación japonesa en otros lugares, se perdía la violencia o se perdían como cosas que parecían sensibles para los niños, pero también se perdían las historias que se estaban contando. Entonces nosotros enganchamos mucho con eso, tanto que la cultura ya llegó más allá de la animación como tal y usamos como íconos del anime como para protestar, y cuando tenemos culturas urbanas les ponemos nombres como los Pokémones porque como que está dentro de nosotros esta cosa de la animación japonesa. En el siguiente día. En ese sentido, lo que a mí me parece muy importante tomar de la animación japonesa, a mí en lo personal, y creo que se está haciendo en algunas otras partes en Chile y otros estudios lo están haciendo, pero yo en lo particular, tiene que ver no con la traducción literal de lo que hace Japón, no con decir voy a contar las historias de Japón en Chile, aunque también eso se hace, sino con decir qué es lo que hace que la animación de Japón sea interesante y por qué la queremos consumir, y tiene que ver con la identidad, que creo que es algo que quizás todos vamos a hablar un poco, no sé, Javier está hablando un poco de eso, con quiénes somos y quiénes son ellos. Y en Chile durante mucho tiempo se intentó hacer animación que respondía a cánones de gente de otros lugares, como que desde, no sé, desde la dictadura en adelante y por un montón de razones, yo creo que de Latinoamérica somos el país que tenemos una identidad que ha sido más influenciada como por los gringos y queremos hacer películas y queremos contar historias que se parezcan a cosas de los norteamericanos, queremos hacer series que se parezcan a eso. Pero Japón lo que tiene es que cuenta historias que, si bien existen animes que tienen cosas medievales europeas o qué sé yo, cuentan historias que hablan de ellos mismos, de su folclore, de su comida, de los uniformes que usan en el colegio, de la arquitectura, y a veces ni siquiera se tratan de eso las cosas que están mostrando, sino que simplemente están ahí, están contextualizados en esos espacios, y por lo tanto nosotros hemos ido aprendiendo desde Latinoamérica, Chile y del resto del mundo cómo se visten, cómo hablan, cómo comen. Y eso como que ha sido súper poderoso para poder contar historias más interesantes aún sin explicar contextos porque ya los tenemos. Entonces, a mí me parece muy importante rescatar eso, y eso es lo que intento utilizar y nutrirme desde Japón. Y me parece muy bien que hay muchas historias que lo han hecho así también en Chile, como existe, no sé, la serie Diego y Glot, que era muy con uniformes del colegio de Chile y andaban en furgones escolares de Chile, y como que ha habido un progreso en ese sentido de tomar la identidad. Entonces yo he tenido la oportunidad de viajar a Japón con mi estudio de animación, a juntarme con distintos estudios de animación en Japón y un poco hablar obviamente de negocios y tratar de hacer animaciones juntos. Es una industria difícil la de Japón para entrar desde afuera, es como bien cerrado, pero al menos sirve mucho para conocer de dónde vienen las visiones de sus directores, de la gente que está produciendo animación allá, y entender esa identidad, que es algo que estoy como constantemente trabajando en mi estudio para lograr hacer. En ese sentido, la siguiente diapo, algunos proyectos que hemos estado trabajando han tratado de ser representativos de eso, como
La primera serie animada propia que hicimos se llama La leyenda de Zeta Joss y es una serie que se trata, desde mi punto de vista, de reflejar un tipo de amistad que yo creo que es muy latinoamericana, que es la amistad en la que uno se trata mal con los amigos, como que tú te burlas de tus amigos y como que los molestas y es divertido reírse de cuando tu amigo falla o se equivoca. Entonces como que hicimos una serie que se trataba de eso, de dos mejores amigos que se defendían mucho entre los demás, pero que son competitivos, que se burlan, que como que no tienen esta cosa cariñosa, dulce que nos quiere vender algún tipo de animación. Ahora estamos trabajando en una nueva serie animada que se llama Normal Town, que es sobre es de realismo mágico latinoamericano y que está basado en mi infancia en Iquique, tomando elementos culturales de distintas partes de Latinoamérica y poniéndolos en una sola ciudad que tiene una justificación que se llama Normal Town en inglés porque tiene que ver con las salitreras que llegaron y tenían nombres como Humberston, entonces no es tan descabellado que se llame en inglés, pero como que rescata un poco elementos culturales de cómo yo crecí con acceso a juguetes de Dragon Ball antes de que dieran Dragon Ball en la tele porque llegaron por la zona franca, en Iquique y distintos tipos de arquitectura y elementos culturales, los pusimos todo en una ciudad y se trata de eso. Entonces, no es traducir la historia de Japón, sino que es traducir lo que es significativo de Japón, de contar historias con identidad y tener historias propias que tengan ese tipo de identidad. Finalmente, también otra serie que hicimos es una serie que se llama Primeras, que es una serie antológica que rescata y que cuenta en cada capítulo la historia de una mujer distinta en un país distinto, en una época distinta, que fue la primera en conseguir un logro específico en algún rubro específicamente reservado para hombres antes, entre las cuales de hecho está María Reige, que fue una alemana nacionalizada peruana, que fue como de las primeras que estuvo mapeando las líneas de Nazca. Claro, barría el desierto, está dibujada por ahí, es la de más acá, que tiene como un pañuelo y que está con una como blusa morada. Bueno, hicimos historia y también hicimos la historia de Junko Tabei, la siguiente diapo, que es como para pasar un poco más literalmente a que también hemos contado historias que sí son de Japón, porque nos interesa y nos gusta, que fue la primera mujer en llegar a la cima del Everest. Y nada, les voy a mostrar ahora, creo que hay otro archivo, bueno, muchas gracias por eso, ahí está mi mail, me pueden contactar, pero además quiero mostrar un video como para mostrar un poquitito de esa serie. Mi nombre es Junko Tabei, vivo en Tokio, soy una escaladora y amo las aventuras. ¡Yujú! Y ahora me preparo para mi aventura más grande, el campamento aquí y a la cima. Esta será la mejor ruta para conquistar el Everest. ¿Qué piensas, Hanoi? ¡Es la ruta perfecta! ¡Sí! No aceptamos mujeres. Si ningún club de escalada nos quiere aceptar solo por ser mujeres, ¡armemos nuestro propio equipo solo de mujeres! ¡Sí! ¡Hola! Ahora sí, a entrenar. ¡Vamos! ¡Junko! ¡Nos vamos! Vamos, que te deja el tren. ¡Deprisa! ¡Adiós! Rocío, muchas gracias. Muchísimas gracias. Después de esta tremenda intervención de Bambú, no sé, quedé como feliz, ¿no? Como buena músico, me demoré un poco más en instalar porque mis archivos son un poquito pesados, pero me quería presentar. Muchísimas gracias por esta gran invitación, querida Jessica. Mi nombre es Rocío Rojas Monsalve. Soy directora musical, investigadora con foco en culturas transpacíficas y cultura de la paz. Estoy haciendo mi doctorado acá en la Facultad de Artes de la universidad y el día de hoy tuve la misión de ceñirme a la invitación, ¿no? De pensar en distintos sistemas de traducción
desde lo sonoro, pero pensando también en qué es lo que nos conecta entre culturas, ¿no? En específico hoy día me pone muy feliz ver en el público a Risquita de la Embajada de Indonesia y también a Verónica de la Embajada de China, dos grandes mujeres de la diplomacia que se han dado mucho el tiempo para trabajar en cómo podemos conectar nuestra cultura chilena con la de ellas, ¿no? Trataré de ser lo más breve posible en esta presentación. Les quiero presentar un proyecto musical que tengo ya hace un tiempo llamado Ensamble Ameracia y cómo a través del trabajo de la práctica musical, de la composición y también de la dirección musical intenté traducir un lenguaje más allá de las palabras o pensar en realidad qué hacemos cuando los lenguajes no son los mismos y aún así queremos conectarnos. Bueno, en septiembre del año pasado recibí la invitación de un espacio en donde trabajo también, que es el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para hacer una bienvenida al secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, o más conocida como ASEAN, que es un espacio multilateral que convoca a distintos países, ¿no?, para a darle una bienvenida académica. En este sentido, dije, bueno, por lo general cuando nosotros nos enfrentamos a escenarios de diplomacia, lo primero que queremos es mostrarle nuestra cultura a ese invitado, tener la posibilidad, ¿no?, de mostrarle nuestra música tradicional, nuestros bailes tradicionales, pero en el fondo también estamos quedando con una deuda grande ahí, ¿no?, con esa cosa como de presentarnos, pero también no invitarlos a ser parte de este momento en el cual estamos muy felices de recibirlos, ¿no? En este sentido, se me hizo esta invitación para ser como la encargada de esta bienvenida cultural, y para eso quise concentrarme en algo que llevo haciendo hace bastantes años con mi trabajo, que es buscar el espacio de las similitudes. Siempre cuando pensamos en culturas asiáticas tendemos a pensar en esa diferencia y esa distancia gigantesca geográfica que en el fondo lo único que hace es de una u otra manera marcar más una intraducibilidad de las experiencias de la lengua y también del lenguaje escrito, ¿no? Por lo mismo decidí volcarme a una experiencia específica que tuve con el país de Indonesia. En el año 2010 yo trabajaba en una compañía folclórica que realizaba y organizaba un festival acá en Chile, el que traía de invitados a distintas otras agrupaciones de distintos países. Y ese fue el caso de la visita muy importante de uno de los cuerpos artísticos más grandes que ha tenido en su historia en Indonesia, que es Puspo Budoyo. Puspo Budoyo viene el año 2010 gracias a un gran esfuerzo diplomático que hicimos desde la compañía en colaboración con financiamiento de privados y también de embajadas para realizar una gira por todo Chile. ¿Cuál era el escenario? Había recién pasado el terremoto. Chile se encontraba en una etapa de reconstrucción muy profunda y por lo mismo todos aquellos que trabajábamos con expresiones culturales y artísticas queríamos conectar con esas comunidades que habían sido tremendamente golpeadas por el terremoto. Por lo tanto, el foco de este festival fue recorrer las provincias de Chile en gimnasios municipales y colegios haciendo funciones. Ahí fue cuando conocí a este grupo de Puspo Budoyo, pero también me hizo una gran amiga. Esa gran amiga, que está ahí en la foto, podemos verla, se llama Isabela Natania y es una ingeniera de Indonesia que ya, bueno, han pasado muchos años, han pasado ya casi 20 años de cuando nosotras nos reunimos y hasta el día de hoy seguimos en contacto. Gracias a ella pude aprender más profundamente de la cultura de Indonesia y me interné en el mundo de las sonoridades, de estos instrumentos, de estas escalas tonales musicales que en muchos sentidos se sienten muy, muy distintas a las de nuestra tradición folclórica chilena. Acá les muestro también un pequeño afiche que también mostró más o menos cuáles fueron las localidades que se recorrieron, cuáles también fueron los repertorios que se mostraron y cómo de una u otra manera en un mismo lugar podíamos encontrar a la bandera chilena y a la bandera de Indonesia en un profundo esfuerzo diplomático por unir a nuestros países. Aquí viene la parte donde se viene a abrir un poco más la historia.
En un confuso incidente, el año 2021 termino estudiando en una universidad en China para hacer parte de mis especializaciones musicales. ¿Qué pasa con esta credencial que les muestro acá? En esta credencial, si ustedes se fijan arriba, pueden ver que la institución que me recibe a mí, la cual me beca para poder hacer mi especialización musical, es el College of Chinese and ASEAN Arts, o sea, un proyecto que viene de esta asociación, este conglomerado de países del sudeste asiático. En el 2021, claramente, en el medio de la pandemia, entre la virtualidad, la hibridez que estábamos viviendo en ese momento, también aparece una nueva conexión para mí con estos países que, si bien es cierto, estaban en el marco de un intercambio diplomático y también cultural con China, estaba siendo mediada por otras nacionalidades, por otros países y por otras potencias que también, de una u otra manera, yo estaba investigando musicalmente ya hace unos años. Por lo tanto, volviendo a la diapositiva inicial, tengo que responder a esta invitación. Queremos recibir a este secretario general, que él además viene de Camboya, no viene de Indonesia, con algo que lo haga sentir un poco más en casa, donde no tengamos que tener esta contradicción entre los lenguajes y en específicamente la música. Por lo tanto, decidí componer una pieza musical para este ensamble que llamo Amerasia. Visité mi archivo, toda la música que había visto con la agrupación Puspo Budoyo. Volví a mis bitácoras. Yo tenía muchos cuadernos de campo en ese tiempo donde anotaba las cosas que aprendía, los instrumentos que me habían enseñado a ejecutar, las danzas. Y también, de una u otra manera, busqué, para hacer un gesto a esta visita, inspirarme en Camboya. Una de las cosas importantes de esta jornada también es pensar en la traducción, ¿no? Desde la música existe, para mí, en mi caso, como practicante, como músico, una experiencia de oír principalmente. Pues entonces para esto lo que intenté hacer fue oír para poder traducir ese lenguaje. Intenté traducir ese lenguaje para poder crear. Y acá les dejo una pequeña muestra del video del 2010, de la primera música que escuché de Indonesia, que dije, Dios mío, esto es imposible para mí. No entendía cómo se conformaban los instrumentos, de qué manera se tocaban, y tampoco reconocía las tonalidades. Frente a eso, difícil. Imagínense una cueca o algún otro ritmo tradicional chileno. No me imaginaba de qué manera podría caber ahí, de qué manera se podía juntar, de qué manera yo podía crear una pieza híbrida que diera ese sentido. Pero sí encontré una clave en Camboya. En Camboya encontré la música tradicional que quizás podía encontrar alguna similitud o alguna relación tonal, digo, de la escala musical en la que se desempeña, para poder crear una pieza híbrida. Ahí podía definir el tono, podía encontrar instrumentos de cuerda. Se me podía ocurrir ahí la posibilidad de encontrar una mezcla entre esta tradición asiática, entre todo lo que significa la herencia patrimonial también de la música de este espacio llamado ASEAN, con la música que yo sí podía escribir en una nomenclatura que uso. O sea, nosotros acá usamos una nomenclatura que tiene una tradición europea y que todos la reconocemos porque en algún caso, en algún momento de nuestras vidas la hemos aprendido, que es la partitura. El pentagrama, estas 5 líneas que agrupan estas otras figuras que conforman la música. Por lo tanto,
En esta experiencia, basada en lo que ya les mostré, compuse una pieza musical llamada Volveré mañana al mar. Esta pieza fue interpretada por el ensamble Ameracia. Ahí podemos ver parte de la partitura general del ensamble y también a una persona muy importante que es Rodrigo del Río Joglar, que nos acompaña hoy, quien ha sido el encargado de colaborar y también ser parte de estos proyectos, encargándose de la escritura de las letras de estas piezas. Para ejecutar esta pieza dije, bueno, qué mejor que para respaldar este espacio de colaboración diplomática se invite a integrantes de cuerpos diplomáticos de distintos lugares pertenecientes a este conglomerado de países a ejecutar la pieza. Y fue así como conocí a Anesi Nur, que se encuentra ahí en el video. En ese momento, Anesi era parte del cuerpo diplomático de la Embajada de Indonesia, es una cantautora que hoy día vive acá en Chile y que tiene una gran trayectoria también en la música tradicional de su país, en el instrumento el gamelán y también en el canto, ¿no? Y acá, como podemos ver, tengo algunos espacios ahí mostrando de cómo fue el ensamble de la partitura y también cómo fue junto a este espacio de, digamos, traducir el sonido de la marimba que ustedes escucharon hace unos momentos en el otro video, llevarlo a un formato occidental, ¿no? Y en ese caso, para eso decidí escribir la pieza para un instrumento en específico que se llama vibráfono y el ensayo sonó un poco, digamos, más o menos así. Bueno, en esa misma línea quiero mostrarles, para ya ir terminando, cuál fue el producto de esto. Ahí, in situ, podemos ver al ensamble Ameracia. Se une también otro integrante histórico que es el encargado de ejecutar ese instrumento de cuerdas que ven al costado, que se llama erhu, que es un instrumento chino, un violín de 2 cuerdas. Y vemos también esta intervención de Anesi, que es muy importante para pensar el espacio de colaboración diplomática, artística y cultural, que tiene que ver con que Anesi realizó la traducción de parte de la letra de esta pieza, la cual recitó durante el concierto y que también no solo la acompañó con este gesto tan poderoso de hablar en su lengua, sino también con parte de su vestimenta tradicional el día del concierto. Berbusana selimut laki-laki. Kenapa aku cinta perjalanan panjang ini? Esok hari aku kembali pulang ke laut. Angkor cúpulas deseosas de luz, cielos incendiados, violos grises. Para ya avanzar, porque estamos para ceñirme al tiempo, ¿no? Mostrarles cómo este espacio, ¿no?, del ensamble Ameracia ha logrado encontrar un diálogo, una traducción sonora, ¿no?, que va más allá
de la lengua, sino que va a conectarse profundamente con las raíces, ¿no?, de lo que es la música de cada uno de los continentes con los cuales estamos trabajando, y cómo también, en el fondo, la fraternidad a través de un lenguaje en común, que en este caso es la música, puede indicarnos el camino para pensar que quizás, si bien es cierto geográficamente estamos muy lejos, en cosas como la música y en el arte podemos encontrar más de un punto de conexión. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo y cualquier cosa. Ya él tenía una presentación también, me informan por interno. Mi nombre es Yaela Pablaza y soy artista visual. Me especialicé en pintura japonesa y también en mi camino del estudio del arte japonés tradicional, también me convertí en profesora de idioma japonés. Entonces vinculé las dos cosas, que fue lo que me permitió comprender mucho mejor a través del idioma lo que es el arte visual. Y quería compartirles un poquito, muy brevemente, de esa experiencia. Puedes avanzar, por favor. La siguiente. Y la siguiente. Para hacerlo más breve, voy a ir al grano. Y quería hacerles una pregunta primero, si ustedes considerarían que esas 3 imágenes que elegí, que son de mis artistas favoritos, podrían representar el arte tradicional japonés. ¿Sí? ¿Votan que sí o sí? Quizás hay algunos historiadores del arte japonés presentes. Y la respuesta correcta es que no es arte tradicional japonés. En realidad, bueno, lo que vemos principalmente podemos describirlo como unas hermosas pinturas muy atractivas, muy coloridas, ¿cierto?, de un ave misteriosa, blanca, hermosa, un conjunto de flores, quizás irises de color morado, que se parecen a unas que pintó Van Gogh en alguna época, y una geisha. Básicamente es lo primero que podemos ver, ¿no? Bueno, en realidad, por eso puse el título como Estudiar el arte japonés, suponer tradición, nuestra idea de lo que es tradicional de alguna cultura, y poder ver solo el 10% de eso, con lo que conocemos o con lo que nos han contado o lo que hemos podido ver en algún reel o en algún libro, etcétera, ¿no? Bueno, estas 3 pinturas no son tradicionales, son premodernas o ya modernas. Tienen elementos del arte tradicional japonés, pero en realidad la primera, que es un ave fénix blanca, pintada por Ito Yakuchu, ya fue realizada en el periodo Edo, que es el periodo justo antes de que cuando Japón se abriera al resto del mundo y se modernizara totalmente. Y este pintor, Ito Yakuchu, todos kiotenses de la ciudad de Kioto, era considerado, de hecho fue un excéntrico, un personaje, uno de estos genios que nace cada 1000 años, ¿no? Y que tenía un talento desbordante que solo lo podía hacer él. Y esta pintura del Fénix Blanco pertenece a una colección de 30 rollos a todo color que él pintó en un periodo de 10 años. La segunda pintura de Ogata Korin, también otro genio único en su época que también desafió todas las tradiciones que venían formando parte de la historia de la pintura japonesa, también en la época Edo, premoderno. Y este es solo un fragmentito de lo que es un biombo de 14 paneles, creo, que mide 2 o 3 metros y que se utiliza dentro de la arquitectura japonesa, no es solamente un cuadrito colgado en la pared. Y la tercera pintura la pintó Uemura Shoen, que ya es totalmente la época moderna japonesa. Además es una pintora mujer, que era aún más raro y moderno, y una pintora mujer que retrataba mujeres, no las idealizaba ni eran seres etéreos, sino que eran mujeres reales. De hecho creo que es su nuera retratada, y la retrató en una postura, Yonomai se llama la pintura, que corresponde a una postura de una danza muy específica del teatro, ¿no?, que no la bailaban las mujeres, pero ella lo puso ahí, ¿no? Y una serie de otros detalles que uno como
estudiante extranjero de arte jamás podría conocer si no estudia en profundidad la imagen. Entonces, estos son solo 3 ejemplos, por un lado, de cómo es tan fácil caer en imágenes muy trilladas o muy popularizadas y creer que eso es tradición de una cultura como esta, la japonesa. Y por otro lado, también a mí personalmente, como estudiante de arte chilena que tuvo la oportunidad de estudiar pintura en Kioto, en Japón, el encuentro con esta dimensión espacial de la pintura japonesa, que no se queda solamente en el cuadro colgado en la pared, sino que ya empieza a ser parte de la arquitectura y que utiliza unos materiales que van mucho más allá de la pintura al óleo, por ejemplo, o el grabado ukiyo-e, y que tiene una reacción a la vista que es muy diferente de lo que se puede ver en fotos o en videos, ¿no? Por ejemplo, el uso de la lámina de oro como fondo para la pintura tiene un efecto con la luz, cómo le llega, cómo cambia esa luz en el espacio. Al recorrer la pintura, los pigmentos que se utilizan son prácticamente piedras semipreciosas molidas que se utilizan como pigmento y también tienen un efecto de destello como joyas, que hace que, por ejemplo, ese pájaro blanco, ese fénix blanco, tenga unos destellos que lo hagan aún más místico cuando se mira de cerca, ¿no? Cuando se tiene ahí el cuadro. Y eso también que esté vinculado al contexto en que fue creada esa imagen, ¿no? En la época Edo, el tener una pintura de esas dimensiones y de esas características era tener a un ser divino, mitológico, en presencia, ¿no? No era simplemente la representación. Entonces, quien portara esa imagen o el espacio en donde estuviera inscrita iba a obtener esa aura mística, esa aura sagrada de conexión con lo divino también. Y todas esas son cosas que solo se pueden descubrir si se estudia a fondo el tema. A veces me pasa un poco que veo mucha literatura japonesa traducida y escrita hoy en día a nivel mundial, como que hay un boom de literatura japonesa, y utilizan muchas imágenes tradicionales como para representarla. Y claro, nos entrega un sabor japonés, pero muchas veces la imagen no tiene nada que ver con el texto. No sé si tú, Marcela, que trabaja en ese ámbito, ha podido encontrar eso. Entonces, quería mostrarles un poquito lo que puede haber detrás de esas imágenes que a primera vista nos dicen, oh, Japón tradicional, que en realidad no lo son tanto. Y yo, como docente de arte japonés, me toca también traducir esos contenidos para la gente que realmente quiere estudiar el tema, para que no se queden con la primera capita de la imagen. ¿Puedes avanzar? Una imagen, por favor. Gracias. Y bueno, esta sería la parte tradicional que todavía se podría explicar a partir de un área de la pintura japonesa que es la pintura más monocromática, que también yo, como estudiante de arte que no sabía mucho de eso, también dije, ¡uy, qué interesante el blanco y negro, qué gráfico, qué simple!, ¿no? Cuando la verdad no es nada simple. Esta es una corriente pictórica que viene de la tradición del budismo zen y también ha sido practicada y utilizada por los artistas marciales, los guerreros. A mí me tocó la gran suerte de poder aprender sumie desde una maestra de bugei, que son artes tradicionales samurái, artes marciales. Entonces pude aprender la práctica de la pincelada, del trabajo con la tinta, desde lo marcial, es decir, desde el autocontrol, el autoconocimiento, desde manejar el pincel como si fuese una espada afilada para no tener que cortar más de lo necesario. Y también me sirvió para conectar con la misma herramienta que produjo todo el lenguaje, ¿cierto? El kanji, ¿no? El ideograma, el pincel y la tinta y el papel, versus el pincel y la tinta y el papel para generar una imagen natural, por ejemplo, de bambú, de crisantemo, de orquídea,
pero cada una de esas imágenes también obedece a una construcción de pinceladas que, igual que las letras, tiene un sentido que va más allá de lo visual, tiene un significado. Entonces, la relación de la escritura y la pintura es prácticamente una. Y el contenido de civilización que tiene el lenguaje pictórico en Asia, no solo en Japón, es muy alto. Yo siento que ahí Occidente como que siempre, al traducir cosas o al intentar de interpretar artes asiáticas, cae como en las nomenclaturas, en las categorías, y pierde eso que también se habló un poco anteriormente en la charla anterior de el silencio, el vacío, la multiplicidad de interpretaciones que puede tener la esencia de ciertas cosas, en este caso de imágenes. Entonces, eso quería mostrarles muy brevemente. Muchas gracias. Esa ha sido mi Bueno, agradezco muchísimo a los 4 que nos estuvieron acá acompañando en esta mesa en honor al tiempo que nos hicimos. Todos tenían muchas ganas de presentar sus proyectos y de Asia da para mucho, así que voy a invitarlos en esto que hemos hablado y mencionado varias veces durante el día. Se mencionó, por ejemplo, en la charla anterior la precisión, lo condensado que son los caracteres de origen chino. Y también pensando por ahí salió la poesía haiku, que también es muy breve, así que voy a instarlos a cada uno de ustedes en menos de 5 palabras. Ni siquiera les voy a dar tiempo, les voy a dar palabras. Menos de 5 palabras, que cada uno de ustedes me digan cómo creen o en qué se enfocan ustedes cuando necesitan traducir Asia en los trabajos que ustedes hacen. ¿Ya? Entonces, en menos de 5 palabras, el que esté listo, que diga yo. Acá ya él ya está lista. Ven, así es la cosa. Hay que poner, como profesora yo aprendí, uno le pone margen a la gente y la gente responde. Contexto. Eso, en una palabra. En una palabra. Eso es lo que es. Ya. Eso Allá, es. Javier. Movimiento. Movimiento, perfecto. Similitudes. Similitudes, vamos. Identidad. Identidad, perfecto. Bueno, habría querido... O sea, se pasaron, un aplauso para todos ellos. Yo feliz hubiera estado hablando con ustedes toda la tarde, pero ya ni siquiera vamos a mencionar el concepto de tiempo porque ya estamos pasados como 5 charlas, así que nada, un aplauso de nuevo para todos estos magníficos artistas que nos han mostrado distintas maneras de traducir, más allá de las palabras, traducir este concepto gigante que es Asia. Muchas gracias a todos.